Y bien, entonces, la clase del miércoles empezamos a ver qué era este teorema de Stokes, ¿no? Ya vimos que era una generalización del teorema que ya habíamos visto de Green. Green era un caso particular cuando teníamos una curva plana y se veía esto muy claramente cuando veíamos la forma vectorial del teorema de Green, ¿no? Teníamos que utilizar el producto escalar con el vector K, que va hacia arriba en la dirección Z, para regresar a la forma que ya teníamos, ¿no? Entonces queremos relajar esta condición y ver superficies más generales, ¿no? Entonces, como también ya habíamos un poquito comentado, pues la demostración un poco difícil, igual que la del teorema de Green. Entonces, nada más vemos un caso especial. Por un lado vemos un caso especial y por otro lado lo que hacemos es nada más mostrar que efectivamente se cumple la igualdad, ¿no? El lado izquierdo es igual al lado derecho, es decir, la integral de la curva es la frontera de la superficie, es igual a al rotacional del campo vectorial sobre la superficie, ¿no? Es lo que queremos mostrar más que nada, que sí se cumple, ¿no? Entonces, bien, déjenme inicio ya a compartir un poquito de lo que nos quedó pendiente la sesión pasada. Nada más para que quede claro, ¿no? Como van a ver que digamos, vamos a llamarle demostración. La demostración es muy similar a como lo hicimos con Grid, ¿no? Vemos el caso particular. En este caso vamos a pedirle que tengamos z a una función definida como g de x, sí, g de x y y, ¿no? En donde tenemos las variables definidas en una cierta región, ¿no? Aquí, nada más como para apoyar, ponemos la superficie S, que es la que nos va a interesar. Como habíamos estado trabajando, vimos que podemos ver la proyección de la superficie en el plano. En este caso lo estoy haciendo hacia abajo, nada por simpleza, porque es más fácil de visualizar, pero no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Lo podríamos hacer para otro tipo de superficies, pero vamos a mantenerlo así porque es más fácil visualizar, como les digo, ¿no? Entonces, para esta superficie definida de esta manera, podemos asignarle una frontera o la cerradura de S en este caso, ¿no? Le asignamos una orientación particular de forma que tengamos la superficie definida de manera positiva, ¿no? Tenemos definido este vector normal y con esa definición entonces tenemos que asignar una dirección a cómo barremos la frontera de la curva, de la superficie, ¿no? En este caso le asignamos esta dirección para que la superficie siempre nos quede al lado izquierdo, como habíamos dicho, ¿no? Entonces ya tenemos la superficie y, como habíamos dicho, tenemos la proyección y obviamente entonces, si yo tengo esta curva C que me está funcionando de frontera de S, yo podría definir una curva C1 que va a ser la frontera ahora de D, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos ir, bueno, trabajando con las dos superficies, ¿no? O cómo lo podamos a llevar, ¿no? Como lo hicimos en otros casos, que empezamos trabajando en ese y hacíamos unas cuantas cosas para trabajar más fácilmente en la región definida por D, ¿no? Entonces, bien. Vamos a tomar que tenemos el campo vectorial definido de esta manera. Es una forma muy general de escribirlo. Campo vectorial definido por las funciones componentes P, Q y R, en donde lo único que pedimos para que podamos tener todo bien comportado es que todas estas funciones tengan derivadas continuas, derivadas parciales continuas, ¿no? Entonces, con todo esto que comentamos, y ya sabemos que la función la función vectorial, el campo vectorial está bien definido, yo podría directamente calcular el rotacional de f y calcular su integral de superficie. Entonces, ya sin hacer tantas cuentas, ya sabemos que lo podemos asociar con el producto vectorial para que sea más fácil como regla mnemotécnica para saber cómo se define este rotacional. Y entonces lo podríamos escribir de esta manera, dado que f tiene estas componentes, ¿no? Y entonces vamos a querer sacar la integral doble sobre d del rotacional, ¿no? Como ya estamos trabajando sobre b, ya puedo asignar un diferencial de área en lugar del de superficie con el que habíamos estado trabajando, ¿no? Ya vimos, además, nada más como para recordar, que podemos llegar a esta otra integral, pues por diferentes formas, ¿no? Podríamos tener si la teníamos la superficie como una
como una gráfica, como le habíamos llamado, podríamos poner que esta diferencial de área llegamos a través de la raíz de la parcial con respecto de X, de la parcial con respecto de Y, más 1, ¿no? Eso era si lo veíamos como gráfica. Podemos utilizar los gradientes para ver la proyección con el vector P, el vector P, que puede ser I, J y K, ¿no? Igual esto nada más es muy resumen de lo que ya habíamos platicado, ¿no? Pero entonces, lo que vamos ahorita, lo que hemos establecido es que esta integral de superficie la puedo ver de esta manera, nada más hasta ahorita, ¿no? Que es básicamente lo que ya sabíamos, ¿no? Ahora vamos a partir del otro lado, ¿no? Avanzamos un poquito, fijándonos lo que tenemos a la derecha, nada más lo desarrollamos un poco. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que está en la izquierda para ver si podemos llegar a empatarlos. Entonces, nosotros tenemos estas derivadas y podemos asignar a C1, por simpleza, empezamos trabajando con C1, podemos parametrizar la curva que tenemos y una forma simple de parametrizarlo sería poner a X y a Y como función de un parámetro T, ¿no? T está entre dos puntos cualesquiera, lo único que queremos es que esté bien parametrizada la curva, sí. Ahora, con esto, y dado que queremos evaluar todas estas derivadas en este punto, entonces nosotros podríamos encontrar las ecuaciones paramétricas de la curva C, la que me está rodeando, la que es la frontera de S. Entonces, con este contexto tenemos a X como función de T, a Y, y lo que va a ser importante, porque ahorita lo vamos a ocupar más explícitamente, es que Z lo podemos ver como una función que depende de X y que a su vez depende de T, y que depende de Y, que a su vez otra vez depende de T, ¿no? Se ve que tenemos ahí una composición que vamos a tener que trabajar con ella, ¿no? Y entonces con respecto a eso, entonces decimos, bueno, si yo quiero, entonces ahora a partir de lo que tenía del lado izquierdo, es decir, la integral de línea, entonces la empezamos a desarrollar, ¿no? Nosotros teníamos, por cómo tengo yo definido el producto escalar aquí, tenía f punto dr, ¿no? Dr, como tenemos definido a r como x, y z, lo puedo escribir de esta manera, ¿no? El p, que es la primer componente de f, por la derivada de x con respecto de t, q, la derivada de y con respecto de t, y r, la derivada de z con respecto de t. Ahora, aquí tenemos que empezar a aplicar lo que les comentaba. Necesitamos nosotros considerar que z es una función que depende de x y y, que a su vez depende de t, ¿no? Entonces tenemos que hacer regla de la cadena. Aquí nada más lo reescribimos, y entonces esto se mantiene, p, q, y r nada más lo ponemos de forma explícita. Tenemos la parcial de z con respecto de x, aquí tenemos que poner parciales porque ya depende de x y de y, por la derivada de x con respecto de t. Aquí igual una derivada total porque nada más depende del parámetro. Más la parcial con respecto de y por la derivada de y con respecto de t, ¿no? Nada más lo ponemos de forma explícita, esta derivación que teníamos originalmente de z con respecto de t. Bien, entonces aquí, digo, ya nada, haciendo un poquito de manipulación algebraica para acomodarlo a como nos convenga, vemos que aquí tengo esta derivada, tengo aquí esta otra derivada, pues podemos asociarlas para que sea más sencillo de ver. Entonces me quedaría P más R parcial de Z con respecto de X, y todo eso nada más factorizamos esa derivada con respecto de X. Lo mismo hacemos con la derivada con respecto de Y, lo factorizamos y escribimos de esta manera. Y obviamente estamos sacando la integral con respecto de t, ¿no? Que tenemos aquí. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, aquí que me queda cerquita, yo tengo aquí la derivada de y con respecto de t por este diferencial de t, que si nos acordamos, podemos nosotros visualizar esto como otro diferencial. El diferencial de y lo podemos ver como la derivada de y con respecto de t por el diferencial de t. Entonces simplemente lo podemos poner como diferencial, ¿no? Acuérdense, aquí digo, hago énfasis en este pequeño paso para que no, digo, aprovechando que es el día del físico, para que no digan que estamos haciendo cosas de físicos y que lo voy a escribir, ahorita lo borro, que estoy haciendo nada más esto con esto, ¿no? O sea, no estamos cancelando, no lo estamos viendo como fracciones, para que no se enojen los matemáticos, estamos viéndolo como diferenciales, ¿no? Entonces aplicamos la definición de diferencial y lo podemos entonces ya escribir como de y nada más, ¿no? Que me lo quito para que si alguien no me escuchó, que no vaya a pensar que sí lo hice, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esta notación y la integral escrita de esta manera.
Entonces, ahora sí podemos aprovecharnos de lo que ya tenemos, ya se ha demostrado. Por ejemplo, podemos utilizar el teorema de Green. Nosotros con el teorema de Green teníamos una forma de relacionar las integrales de línea con integrales dobles, ¿no? ¿Cómo lo acomodábamos? Digo, una forma fácil de verlo. Digamos, lo que teníamos con el diferencial de X, que era su forma diferencial exacta, se le llamaba esta notación, lo poníamos ahora con la parcial con respecto de Y, ¿no? Entonces, igual, nada más. Lo que tengo aquí va con la parcial con respecto de Y, y lo que tengo aquí con la parcial con respecto de X, ¿no? Entonces, lo que lo acomodo así, ¿no? Es directamente nada más aplicar el teorema de Green, nada más para que, si quieren checarlo, se acuerdan, ¿no? Entonces, es el paso que hacemos ahorita, ¿no? Nada más desarrollamos un poquito la integral de línea y utilizamos el teorema de Green para llevarla de esta manera. Bien, ya que lo tenemos de esta manera, entonces, bueno, yo estoy sacando la parcial con respecto de X de todo esto que tengo en el paréntesis. Pues vamos a aplicar la derivada, ¿no? Simplemente, una cosa importante es que aquí yo quiero pensar con el caso más general que pueda obtener que las funciones P, Q y R son funciones que dependen de X, y Z, ¿no? Es como el caso más general que podríamos tener. Obviamente, entonces, en este caso, Z sería lo que dependería de X y Y, como ya lo tenemos. X y Y son las variables independientes, ¿no? Entonces, con eso, yo cuando saca la parcial con respecto de X de Q, me va a quedar la parcial con respecto de X de Q, pero yo sé que Q depende a su vez de Z, y Z depende de X. Entonces, cuando saque esa primer derivada, tengo que tomar consideración de todas las partes que tengo, ¿no? Entonces sería la parcial de Q con respecto de X más la parcial de Q con respecto de Z por la parcial de Z con respecto a X, ¿no? La tomamos también como parcial porque puede ser que también dependa de Y, ¿no? En el caso más general. Entonces así vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿no? Ya terminé de trabajar con Q, ahora me voy con R, entonces saco la parcial de R con respecto de X por la parcial de Z con respecto de Y, que es lo que ya tenía aquí, más la parcial de R con respecto de Z, la parcial de Z con respecto de X, por la parcial de Z con respecto de Y, ¿no? Que es lo que ya tenía. Estoy aplicando la dependencia de R, de X, pero también de Z, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que abrir en esas dos componentes. Y luego ya cuando saco la derivada, la parcial de X, bueno, la parcial con respecto a X, de la parcial de Z con respecto de Y, pues ya directamente se la podemos poner solita, ¿no? No pasa nada. Nada más es como checar de dónde están saliendo cada una de estas partes, ¿no? Entonces, se fijan, todo este paréntesis que tengo aquí, con estas 1, 2, 3, 4, 5 componentes, vienen de hacer esta derivada. Y hacemos ahora lo mismo con este lado, ¿no? Consideramos que P está dependiendo de Y y de Z, encontramos todas las componentes de la misma forma. Y entonces ahora sí, nada más vamos a ver, como tenemos un signo menos aquí, pues qué cosa me puedo llevar, ¿no? Aquí tengo la parcial de Z con respecto de X. Déjame ver. Les digo, estoy viendo cuál me llevo. Tengo esta, la parcial de R con respecto de Z, la parcial de Z con respecto de X, la parcial de Z con respecto de Y, que es igual a la de acá, ¿no? La parcial de R con respecto de Z, la parcial de Z con respecto de Y, la parcial, sí, exactamente. Ese me lo llevo y pues de hecho también estos me los llevo, ¿verdad? Que son iguales, ¿no? Y tenemos el signo menos aquí. Entonces básicamente nada más me quedan 4 miembros, ¿no? Digo, no, 4 no. Me llevé 1, 2, 3, 4. No, me tengo que llevar uno más por ahí, ¿no? ¿Cuál se va? Q, R. 1, 2, 3. Ah, no, sí. Sí, este ya me lo llevé y este ya me lo llevé. Nada más me sobrevivieron estos 3. Me sobrevivieron estos 3, ¿no? Sí, por ahí me estaban fallando las cuentas. Pero entonces, ahora sí, tengo los 6 términos que yo los puedo reacomodar y a lo que voy a llegar con esto es a tener estos 6 miembros de aquí, ¿no? Entonces llegamos a esta expresión simplemente desarrollando o abriendo el rotacional, como lo tenemos definido con el proyecto vectorial, y vemos que es exactamente, si yo desarrollo esta integral de línea, obtengo los mismos términos, ¿no? Entonces, oficialmente, bueno, podemos decir que se cumple que el integral de línea es igual a la integral de superficie del rotacional del campo vectorial, ¿no? Y entonces, bueno, esto nada más era como para tener ya completo la demostración.
vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo para ir viendo cómo se aplican estas cosas, ¿no? Entonces, nos piden aquí, evaluemos la integral de línea del campo, con el campo definido de esta manera, en la curva de la intersección del plano y más z igual a 2 y el cilindro x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? Si hacemos esa intersección, pues claramente se ve que se forma esta elipse, ¿no? Ahora, nosotros podríamos trabajar, pues ya como cuando tenemos este tipo de teoremas, pues podemos trabajar cualquiera de los lados, ¿no? Si nos conviene en un caso, a lo mejor nos conviene trabajar con la integral de línea. Si queremos calcular, por ejemplo, la integral de doble y se vuelve muy complicada, a lo mejor podríamos hacer la integral de línea o viceversa. Si quisiéramos calcular la integral de línea y es complicada, a lo mejor podemos mejor calcular la integral de superficie sobre el rotacional, ¿no? En este caso, ¿cómo tendríamos que parametrizar la elipse, como la tenemos aquí, que es una elipse desplazada y se ve que con un cierto ángulo, pues se ve que sería complicada, bueno, un poquito complicada la parametrización, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor nos conviene, vamos al otro lado, calculamos la integral doble, ¿no? Entonces, vamos a empezar calculando primero el rotacional. En general, intento poner esta notación más que esta. Bueno, la voy a poner ahorita nada más para que la tengamos presente. Intento poner esta, les digo, esta notación de acá, más que la que acabo de escribir, para que tengamos presente que es el rotacional, ¿no? Aquí podríamos pensar que es un producto vectorial, que digo que sí exactamente es lo mismo, pero no perdamos de vista lo que es el rotacional, ¿no? Ya estuvimos hablando un poquito sobre la interpretación, hicimos un poquito de, bueno, y digamos, dimos una demostración pensando en que si yo tengo algo que está girando, puedo ver cómo a través del rotacional podría obtener qué es lo que está causando ese giro, ¿no? Entonces es importante mantenerse en claro, porque ahorita con el teorema de Stokes vamos a retomarlo, esa definición, y vamos a dar una definición más formal de cómo es que nos está dando el giro del objeto que estamos estudiando, ¿no? Entonces, pero bueno, también en los libros es bueno ponerlo así, bueno, y en la práctica, porque nos recuerda cómo se resuelve, ¿no? Entonces, lo podemos ver como de esta forma, de menos y. A ver, respecto de y, de x y k, la parcial con respecto de k, de z, perdón, de z cuadrada. Entonces, en y, esto es la parcial de z con respecto a y es 0, la parcial de z con respecto a x es 0, voy a poner aquí un 0, menos j, la parcial 0 y 0 también. Entonces nada, nos queda componente en k, más la parcial de x con respecto a x me va a quedar un 1, menos, con este menos me va a quedar más, la parcial de y cuadrada con respecto a y me va a quedar 2y. Bien, entonces tengo ahorita nada más que el rotacional es 1 más 2y en la dirección de k, ¿no? Acuérdense que también algo importante es que como viene definido de un producto vectorial, vamos a obtener un vector tal cual, ¿no? Entonces, vamos a poner que la integral de la curva de f punto de r es igual a la integral sobre la superficie, que todavía no la definimos de momento, de el rotacional de f. Bueno, lo quería ver allá arriba, pero bueno, ahí sí quedó. De S, ¿no? Aquí todavía tenemos de ese que no hemos considerado su dirección, ¿no? Bien, aquí, ¿cómo estamos considerando también que ¿cómo se llama? Esta superficie la podemos ver de esta manera, es decir, yo podría despejar Z igual a 2 menos Y, la puedo ver entonces como la gráfica, ¿no? La gráfica de una función, y podemos utilizar la misma notación que utilizamos en en aquella vez, ¿no? Entonces podríamos tomar, digo, aquí lo voy a poner en chiquito nada más para que se acuerden, usando integral doble de f de menos p parcial de x con respecto de y
Ay, perdón, parcial de G. Menos Q parcial de G con respecto de Y, este es X, me equivoqué en las dos. Y más R. Utilizando esto, entonces, esto de aquí ya lo puedes escribir como la integral sobre, bueno, de hecho sobre D como lo tengo definido aquí, que se ve que va a ser una integral sencilla, que no tenemos que hacer gran cosa para calcularlo, ¿no? Ah, bueno, tal vez sí por el Y que tenemos acá. 1 más 2Y de A, ¿no? Ya ahora sí lo estamos viendo en la proyección que esté en el plano XY. Y bien, aquí por la misma proyección se ve que este es un círculo, lo podemos hacer la parametrización del círculo. Entonces, esto sería la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 1, de 1 más 2 seno R seno de teta por el DA pero en este DA lo estamos pasando a polares, entonces nada, me queda R de R y de teta, ¿no? Que digo, esta es integral relativamente sencilla, ya nada más le voy a dar un paso más, porque no hay mucho problema para resolverla. De 0 a 2pi de R más 2R cuadrado seno de teta de R de teta. Esto es igual a la integral de 0 a, espérenme, aquí me faltó, ¿no? Que todavía no hacemos la segunda integral. 0 a 2pi de 0 a 1. Y ahora sí, aquí la hago y ahí lo dejo para que lo termine, ¿no? Aquí me queda R cuadrada sobre 2 más 2 tercios de R cúbica seno de teta evaluado de 0 a 1 de teta, ¿no? Y digo, y aquí se ve bastante claro hacia dónde vamos, ¿no? Aquí me va a quedar 1/2 más 2 tercios seno de teta. Cuando haga la integral de teta, me va a quedar aquí 1/2 de teta más 2 tercios de, bueno, o menos 2 tercios el coseno de teta, ¿no? Este coseno lo estoy evaluando en 2pi, lo estoy evaluando en 0, es decir, el mismo punto, esto se me va a hacer 0, ¿no? Entonces, solamente me va a quedar pi, tal cual, ¿no? La integral es pi, ¿no? En este caso. Y todo lo que conlleve la interpretación, ¿no? Aquí es algo, bueno, algo importante que no mencioné aquí, que no está a lo mejor denotado, es que tenemos una integral sobre una trayectoria cerrada, ¿no? Entonces, si queremos ser más explícitos, a lo mejor podríamos ponerlo de esta manera, ¿no? Y todo lo manejamos así la integral cerrada, ¿no? Y todavía tendríamos que ver, ahorita lo vamos a ver más a fondo, en interpretación, ¿qué me está diciendo este pi, cómo yo lo puedo interpretar más allá de si estoy calculando la integral de superficie sobre el rotacional del campo vectorial, ¿no? Eso sería por un lado. Y por otro lado sería la integral de trayectoria del campo, digo, o la integral de línea del campo vectorial en esta trayectoria cerrada, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que, bueno, terminar de, pues no de entender, seguro ya lo tienen entendido, más bien terminar de ver la interpretación, ¿no? ¿Qué exactamente qué me está diciendo ese pi? Ahorita ahondamos un poquito más en esa explicación, van a ver que es bastante sencillo, ¿no? Bueno, ese fue un problema de cómo lo podríamos resolver pensando en una curva, utilizando esta definición, ¿no? Les digo, aquí muchas de las cosas, en realidad ya se vuelve sencillo de explicar esto del teorema de Stokes, pensando en que ya tenemos los antecedentes de las integrales de superficie, que fue donde nos dedicamos a lo mejor un poquito más, viendo los casos que podíamos tener. Aquí lo tenemos ya como una gráfica, directamente lo aplicamos y lo resolvemos, ¿no? En este caso fue más sencillo resolver la integral de superficie que la integral de línea o de trayectoria, ¿no? Vamos a ver otro caso en donde a lo mejor aquí nos conviene más resolver la integral de trayectoria, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se les pide es calcular la integral de superficie del rotacional del campo vectorial, donde el campo vectorial está definido de esta manera, ¿no?
Y lo vamos a hacer en la parte de la esfera que está situada dentro del cilindro, ¿no? Entonces, por eso me queda nada más este pedacito. ¿Cómo necesitamos que esté bien orientada? Aquí ya sabemos que, como es una esfera, tenemos el vector normal hacia arriba, ¿no? Para que tengamos entonces bien orientado todo, necesitamos asignar esta orientación a la trayectoria con la que vamos a trabajar. Entonces, como aquí tendríamos que definir esta superficie que igual está desplazada y todo eso, a lo mejor nos conviene más ver la curva que le está encerrando, ¿no? Que simplemente sería una circunferencia que está desplazada. En este caso, para obtener la ecuación vectorial de esa circunferencia, pues podemos igualar, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo la esfera definida de esta manera, tengo el cilindro definido de esta manera, puedo reemplazar x cuadrada más y por un 1, que es lo que me está diciendo el círculo, y entonces ya me queda z cuadrada es igual a 3, ¿no? Entonces me está diciendo que este punto es la raíz de 3, ¿verdad? Digo, en altura. Y ya con eso podemos encontrar la ecuación vectorial. Ecuación vectorial entonces sería ahora r de t igual a coseno de t. Sabemos que es un círculo unitario, entonces me queda nada más coseno de t más seno de t en j, más, esto sí ya es una constante, sería raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 en k. Ya entonces eso era, pues digamos, de alguna manera lo más difícil a lo mejor de lo que teníamos que hacer. Ya entonces nosotros podemos sacar la integral que ya sabemos que tenemos que calcular. Bueno, lo escribo, tenemos que calcular. Bueno, lo voy a poner primero la integral, que es lo que queremos demostrar, sobre la superficie del rotacional de f punto ds es igual a la integral sobre la trayectoria c, que ya definí, de f punto dr. Esta es la que vamos a resolver. Ya conozco f, ya sabemos que tenemos que tener, de hecho lo voy a poner aquí explícitamente, f de r de t. Tenemos que evaluarlo sobre la parametrización, ¿no? Para que sepamos cómo se comporta el campo vectorial exactamente sobre la curva, ¿no? Y esto va a ser entonces el dr, como lo defino, r' de t, ¿no? Y ya, de lo que vimos hace mucho cuando empezamos a definir las integrales de línea, ¿no? Y ya, directamente, bueno, me falta ahora entonces poner, vamos a poner f de r de t, entonces me quedaría raíz de 3, acá la tengo, raíz de 3, coseno de t, en i, más raíz de 3, seno de t en j, más coseno seno, ¿no? Sí, coseno seno. Coseno de t, seno de t en k. Por un lado tengo eso, nada más me falta este, ¿no? Entonces vamos a poner r' de t, que es igual a la derivada de coseno menos seno de t en i, más coseno de t en j, y ya, ¿verdad? Porque no, lo otro es una constante y se nos va. Entonces ahora sí, tenemos que hacer este producto, ¿no? Que está bastante sencillo. Este por 0 se me hace 0, ya nada más me quedaría, no, perdón, este sí existe, ¿no? El que no existe es cuando tengamos la componente en k. Entonces este me va a quedar menos integral de sobre la trayectoria. De hecho, esta la podemos ya poner de dónde a dónde va, ¿no? Como quiero hacer la integral cerrado, podría ser de 0 a 2pi de raíz de 3 menos raíz de 3 coseno de t, seno de t, más raíz de 3 seno de t, coseno de t. Y ya el otro ahora sí, aquí no tengo componente en k, eso sería 0, ya termino ahí. Este es de t. Y este fue muy sencillo, calcular esta integral
de línea, ¿no? Esto se me hace 0 y esto es igual a 0. Entonces, otra vez, aquí tenemos muchas cosas que podríamos ver. Por ejemplo, nosotros ya sacamos que la integral cerrada sobre esta trayectoria de este campo vectorial, este campo es igual a 0. Entonces, sabemos que en este caso podríamos pensar que ese campo vectorial es conservativo. Tendríamos que ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahorita lo sacamos directamente la integral de trayectoria, ¿no? Una trayectoria cerrada. Pero entonces podríamos ver a cuánto nos queda el rotacional del campo vectorial, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el rotacional? Si se cumple el caso de que este campo vectorial fuera conservativo, ¿no? Y podemos ver exactamente entonces las implicaciones que conlleva, ¿no? Y además que efectivamente se tiene que cumplir el teorema, ¿no? Entonces, para que lo chequemos ahorita, igual seguimos platicando en esto, pero bueno, cosas de interpretación, ¿no? Aquí, digo, ya ven que, bueno, estaba revisando temas que nos quedaron pendientes de la clase pasada. Este problema se los iba a dejar igual para que lo chequen. Vamos a dejarlo igual para no hacerlo tampoco tan repetitivo. La solución de problemas por Stokes. Creo que no tienen mucho problema. Entonces, inténtenlo calcular. Y les pongo aquí, determinen la circulación. Esta va a ser la palabra que ahorita querramos platicar más adelante de ella. Determinen la circulación del campo vectorial definido de esta manera alrededor de la curva C. Bueno, define de esta manera, ¿no? Con el plano Z, corta al cono Z definido de esta manera y asignamos un sentido en contra de las manecillas del reloj. ¿Para qué hacemos esto? Porque con esto vamos a tener el vector normal que está en posición correcta, ¿no? Entonces ya con eso todo está bien definido y podemos directamente definirlo, ¿no? Entonces tendríamos que poner la parametrización, por ejemplo, lo más sencillo, la parametrización del cono, que está relativamente sencillo de hacerlo, y ver cómo se va comportando, cómo podemos definir todo, bueno, para resolver este problema, ¿no? Se los dejo entonces ahí. En este caso a lo mejor podríamos partir ahora sí de la superficie. Hacemos la integral de superficie, considerando una superficie parametrizada, ¿no? Parametrización del cono, que ya vimos, creo que fue la primera clase que vimos de superficies, sale por ahí, ¿no? Entonces, bueno, inténtenlo y si hay dudas, igual lo podemos revisar después, ¿no? Ahora, bueno, regresando un poquito a este problema. Si se fijan, para este problema, entonces, así todo como lo resolvimos, dijimos, bueno, nos fijamos en la trayectoria, la resolvemos y todo está muy bien, ¿no? Sin embargo, fíjense que podría yo tener diferentes superficies que tengan la misma frontera. Yo podría definir como casquetito, en donde está la C es su frontera, pero también podría tener un plano. El plano completamente, la superficie definida por el plano que está aquí, tendría la misma frontera, o podría tener una cosa mucho más compleja con la misma frontera, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que la integral de superficie para diferentes superficies, cuando tienen la misma frontera, es exactamente la misma. Y entonces esto nos sirve para cuando tengamos superficies muy complicadas con las que tengamos que trabajar, ¿no? Tengo una superficie complicada que vaya a tener que hacer la integral sobre ella. Entonces, a lo mejor me conviene utilizar otra superficie más sencilla que tenga la misma frontera, ¿no? Y entonces ya podría yo, en lugar de calcular, digo, si fuese el caso, en lugar de calcular la frontera, puedo calcular en la otra superficie, ¿no? Porque a través de este teorema, yo sé que la conexión entre las dos superficies es su frontera. Podríamos tenerlo entonces de esa manera, digo, todo esto que les comenté de forma muy sencilla, está escrito aquí, ¿no? La integral sobre la superficie S1, una superficie cualquiera, del rotacional de F, es igual a la integral de línea sobre la frontera definida por C. Y si la frontera de C es común para la superficie S1 y la superficie S2, se cumple que entonces, este es el otro teorema de Stokes, y entonces ya podemos decir que las dos integrales de superficie son iguales. Y bueno, dependerá del problema que estén resolviendo si se puede aplicar o no, ¿no? Bien, entonces ahora sí, digo ya, nada más es como para checar eso, depende de, a lo mejor en algún problema en la tarea, no recuerdo, no, teorema de Stokes todavía lo vamos a ver hasta regresando, pero a lo mejor en algún problema en la tarea pues, podría ser más fácil calcular sobre otra superficie en lugar de calcular sobre la superficie que se les dé o sobre la frontera. A lo mejor las dos son complejas, la superficie que tienen, la frontera es compleja también, pero podrían proponer otra superficie. Aquí, por ejemplo, en este caso, piensen cómo se vería
si ahora en lugar de poner la superficie del casquete, cómo podrían parametrizar ese casquete, obviamente en coordenadas esféricas, mejor ponemos un plano, el plano definido en ese caso, ¿no? Es muchísimo más sencillo. Si, por ejemplo, no tuviéramos que calcular o no pudiéramos, por lo que sea, calcular la integral de línea, pues nos podemos ir a hacer la integral sobre ese plano, ¿no? Esta sería la aplicación que luego ya, igual veremos ejemplos más adelante, cuando se conviene ocuparla, ¿no? Entonces, ahora sí, como les decía, ya con esta definición del teorema de Stokes, viendo cómo podemos definir el rotacional y todo esto, vamos a ver cómo podemos dar un significado más correcto de lo que ya estuvimos viendo con Stokes. Les digo, la vez pasada hicimos como un caso muy particular, en donde teníamos ya el giro definido de alguna manera, hacíamos un poquito de manipulación igual algebraica, y llegábamos a que sí podíamos obtener que si tenías un giro definido por omega, la velocidad angular, podíamos recuperar esa velocidad angular con el rotacional, ¿no? Entonces, bien, vamos a pensar en esta figura, ¿no? Supongamos que tenemos una C, que es una curva cerrada y orientada. Y vamos a tener en este caso, igual un caso simple porque es fácil de visualizar, pero aplicaría para cualquier tipo de campo, un campo de velocidades. Empezamos con un campo de velocidades en donde tenemos un flujo por ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es, si tengo la integral de línea del campo de velocidades en la curva C, la puedo definir de esta manera, ¿no? Como ya lo habíamos visto, ¿no? Es el producto vectorial con el vector tangente. Es decir, queremos ver la componente del vector de velocidad en la dirección del vector tangente, ¿no? Es lo que exactamente nos está diciendo esta identidad. Ahora, lo que vamos a ver es, por ejemplo, en este caso que tenemos la integral, bueno, la trayectoria cerrada, vamos a ver cómo se va comportando con respecto a la trayectoria el campo de velocidades. Lo que podemos ver, como ya lo vimos también cuando se hizo las definiciones de las funciones de los vectores, es que entre más se parezca el campo vectorial y el vector tangente, mayor va a ser el numerito que vamos a obtener ahí, ¿no? Cuando no se parecen, es decir, cuando son perpendiculares, eso nos da 0, y cuando el vector, en este caso b, y el vector tangente sean iguales, nos da la componente al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es qué tanto se parece, ¿no? Yo conforme vaya recorriendo la curva, los diferentes puntos, voy sacando su proyección. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí tengo estos dos vectores, y voy viendo la proyección, y lo que me va a interesar es qué tanto se aproxima. De forma, es que si se fijan, como nada más queremos la componente que sea tangente, yo estoy viendo la componente que va rodeando la trayectoria. Es todo lo que voy a ver, ¿no? Cómo se va rodeando la trayectoria de la curva y cómo es rodeada por el campo vectorial que tengo aquí, ¿no? Es lo que estoy viendo ahí, ¿no? Ahora, por un lado, entonces ya tengo que esta integral me está diciendo nada más cómo es que el fluido está rodeando esa trayectoria cerrada. Ahora, por otro lado, vamos a pensar que tenemos en un punto P0, que es en el fluido, y vamos a poner un disco de radio, bueno, un disco SA nada más definido de esta manera, y le vamos a asignar un radio muy pequeñito, nada más como para ver qué va a suceder, ¿no? Cómo lo podemos estudiar el fluido dentro de este circulito. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver en el fluido como tal, en cualquier punto, cómo está ocurriendo el giro, si está girando, si qué está pasando con el rotacional, yo podría aproximar de forma muy correcta, bueno, dependiendo ahorita vamos a ver cuándo se puede hacer la mejor aproximación, yo podría pensar que para el rotacional del campo en cualquier punto va a ser similar al rotacional del campo que está en P0. Lo voy a considerar que son similares porque lo estoy tomando dentro del círculo, ¿no? P está dentro del círculo SA, ¿no? Entonces, obviamente, que mientras hagamos más chiquito este círculo, esto se va haciendo mejor la aproximación. Y nosotros como podemos considerar, igual estamos pensando en un fluido, obviamente el fluido es continuo, ¿no? Entonces estamos pensando que nuestro campo vectorial es continuo. Por eso es que si yo me estoy moviendo muy cerca pensemos a lo mejor también en no sé si lo hayan visto, si tengo un fluido muy viscoso y se está moviendo el centro, una varilla en el centro, a lo mejor las partículas que estén pegaditas al centro se mueven rápido y las que vienen alejadas se están moviendo igual, se tienen que mover porque necesitamos que sea continuidad, pero cambian la velocidad tal vez, ¿no? Entonces, podemos asegurar que más o menos si están muy pegaditas al eje, por ejemplo, se van a mover más o menos similar. Ya si me alejo ya no están
pero ahorita estamos considerando un círculo pequeñito, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Ahorita, por ejemplo, si tenemos una trayectoria cerrada, yo ya lo que vi con la circulación es que voy a ver cómo se está moviendo el fluido alrededor de esa trayectoria, ¿no? Y ahora, por otro lado, yo estoy viendo el rotacional, cómo me está indicando este movimiento, ¿no? De más formas que yo puedo establecer esta igualdad. La circulación que voy a tener de este campo de velocidades en una trayectoria cerrada es igual al rotacional de ese mismo campo en la superficie total, ¿no? Aquí estoy tomando un disco, por simpleza, pero me está diciendo entonces cómo están rotando las partículas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Aquí tengo un producto vectorial, lo hago con respecto a la normal, a la superficie, que es lo que me está interesando. La normal, es que aquí tengo la superficie, aquí tengo mi disco, y el eje de giro, que estoy considerando ahorita, sería con dirección a la normal. Entonces, yo podría establecer cómo está rotando alrededor de ese vector, podríamos escribirlo de esta manera, y bueno, ya para no hacerlo tan largo, aquí obviamente sale esta área porque tengo un círculo, es muy sencillo de obtener esa área, y entonces yo podría despejar que el rotacionar del campo de velocidades alrededor del vector normal, lo puedo ver de esta manera, ¿no? Simplemente despejando, ya conozco el área, y lo que voy a tener entonces es que ese rotacional es igual a la circulación, que es lo que me está dando. Entonces, una forma, pues, un poquito más precisa de definir este rotacional, ¿no? Yo el rotacional de entrada no lo tenía más que definido como un producto vectorial, pero con esta serie de ideas que fuimos conectando, lo puedo ver como la circulación. Y si se fijan, la circulación, si tengo una trayectoria cerrada, como estoy viendo cómo se comporta alrededor de toda la trayectoria, pues está rotando, ¿no? Qué tan bien rota o qué tanto se está aproximando esa rotación, pues va a depender del rotacional, ¿no? El rotacional me va a decir entonces qué tanto está rotando el fluido que estoy viendo ahí, ¿no? Y obviamente aquí lo ponemos con el límite porque esto va a hacer mejor la aproximación cuando el disco se haga más chiquito, ¿no? Entonces es una forma de entender con este integral de línea cerrada al rotacional, ¿no? Es bastante interesante esta deducción, ¿no? Nada más es una serie de ideas que se van conectando, más que una demostración así de formal, pero ya tenemos una mejor deducción de cómo se puede definir este rotacional, ¿no? Bien, en realidad lo que está escrito ahí es más o menos lo que ya les platiqué. Y entonces ahora nada, vamos a ver casos muy particulares que nos pueden servir como para estudiar casos, pues sí, estudiar casos más general, ¿no? Por ejemplo, podemos aplicar el teorema de Stokes a superficies con agujeros. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que yo tengo, obviamente, si quiero ver la integral sobre toda esta trayectoria, la voy a tener que igualar a la integral digo, si quiero hacer la integral de superficie sobre toda esta superficie, voy a tener que igualarla sobre todas las trayectorias, entonces las integrales de línea de todas las trayectorias que tenga aquí, ¿no? Entonces tendría la masa externa y tendría que considerar la de los agujeritos, que como ya habíamos visto en otras situaciones, pues simplemente las teníamos que sumar. Si queremos sobre esta trayectoria, nada más tendríamos que ver la dirección con la que estamos recorriendo. Acuérdense que de manera que siempre tenga la superficie definida a la izquierda, ¿no? Para que todo esté bien orientado, ¿no? Entonces, si se fijan, entonces podemos calcular también aplicar el teorema de Stokes en superficies con agujeros, que es algo bastante bueno porque podríamos tener superficies más complejas que puedan entenderse como agujeros, ¿no? Y algo también importante es que podemos ver la relación, obviamente, de todo lo que ya hemos discutido de los campos conservativos, podemos ver la relación que existe entre este tipo de campos y el teorema de Stokes. Y digo, aquí les comento varias cosas, pero se me hizo este diagrama que les pongo aquí bastante ilustrativo de qué es lo que queremos ver. Dejen nada más lo ilumino para demostrar que es otro tema. Si se fijan aquí, por ejemplo, digo, si quieren luego le echan una leída que está ahí. Aquí, por ejemplo, pueden ver, si tenemos que F es un campo conservativo en una cierta región, entonces aquí, y también eso es importante, ¿no? Para tener en consideración, aquí se fijan, aquí tengo una doble implicación, aquí nada más va en una dirección, aquí también va en una dirección, y aquí tengo en una doble implicación, ¿no? Que no sé, supongo que ya, no sé si nosotros lo habremos discutido, si no, a lo mejor en alguna otra clase, ya saben, o materia, perdón, es que la doble implicación es que te puedes ir partir de un lado y llegar al otro, o partir del otro y llegar de cualquier lado, ¿no? De hecho, cuando se hacen demostraciones de dobles implicaciones, tenemos que hacer el doble camino en la demostración. En este caso, por ejemplo, podemos decir que si F es conservativo,
entonces forzosamente tiene que estar definido a través del operador NABL, el operador nadiente, ¿no? Viene de esta función. Y al revés, si yo puedo definir a F mayúscula como el operador de F minúscula, entonces forzosamente es un campo conservativo, ¿no? Aquí sí voy a ir y de vuelta. En este caso no. Si lo puedo definir de esta manera, esto implica que entonces el rotacional va a ser igual a 0. Pero que el rotacional sea igual a 0 no implica que venga definido de esta forma, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos, bueno, nada más a considerar, ¿no? Y entonces ahí se pueden ver todas las direcciones, ¿no? Que el rotacional sea igual a 0 implica que la integral de la trayectoria cerrada del campo vectorial es igual a 0 y esto implica que sea un campo conservativo, como ya vimos, ¿no? Acuérdense, aquí tenemos que considerar, esto nada más déjenme lo subrayo porque es importante tenerlo en mente, que cuando hagamos esto necesitamos considerar regiones simplemente conexas. Ya vimos que cuando no teníamos, que tenemos una indeterminación o que no podemos el lazo, ¿no? O la trayectoria cerrada, que no la podemos comprimir hasta llegar a un punto, eso no es una región simplemente conexa y ahí fallan los teoremas, ¿no? Entonces nada más para tenerlos en consideración, ¿no? Que todo esto se cumple siempre y cuando tengamos estas regiones conexas. Bueno, nada más déjenme veo un último problema y ya aquí lo dejamos. Porque, bueno, ahorita platicamos de la tarea. Pero bueno, ya nada más para terminar, que quede claro el teorema de Stokes. Entonces, usando este teorema, vamos a evaluar la integral de línea, la integral sobre esta curva, considerando que tengo este campo vectorial y C es la frontera de la porción del plano definida de esta manera en el primer octante, recorrida en sentido contrario de las manillas del reloj, ¿no? Entonces, recorriéndolo de esta manera, recorriéndolo de esta manera, entonces yo puedo ver que tengo bien orientado todo, ¿no? Tengo la superficie que yo quiero ver definida por este plano, siempre la voy a tener a la izquierda. Entonces puedo aplicar sin problema el teorema de Stokes, ¿no? La superficie que me está interesando entonces es ese plano, en el primero, octante, que está entonces de esta forma, ¿no? Como yo ya lo tengo todo bien definido, tengo la curva en el sentido de con todas las manecillas del reloj, y quiero esta superficie que está apuntando hacia arriba, va a ser mi vector normal. Tengo que calcular todavía el vector normal, pero bueno, de entrada ya tengo todo bien definido, ¿no? Bien, entonces, vamos a empezar. Yo tengo, por ejemplo, esta superficie, ¿no? Yo podría calcular el vector normal. El vector normal lo puedo definir, como ya platicamos en otro problema, como el gradiente de G entre la magnitud de G, ¿no? Queremos que esté normalizado, ¿no? Entonces, esto está dado por 2i más j más k entre la magnitud, ¿no? Que entonces en este caso sería 2 al cuadrado, que sería 4, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, sería 6, ¿no? Raíz de 6. Entonces ya tengo mi vector normal definido de momento, ¿no? Ahorita lo vamos a ocupar para hacer ver el campo vectorial en esa dirección. Pero por otro lado, entonces ahora tenemos que definir el rotacional. O sea, nosotros vamos a resolver. Déjenme la copio ya para que no me tarde tanto. Bueno, igual me tardé más, creo que queriendo copiarla. Ya ni sé dónde la dejé. Bueno, si no la vuelvo a escribir. No, será esta. Esta es la relación que queremos ver, ¿no? Esto es lo que nos están pidiendo. Y pues vemos si nos conviene más resolver el rotacional, más allá de esta trayectoria que se ve compleja, ¿no? A lo mejor tendríamos que hacer cada paso. A ver, un segundo. Ah, se fue, me fui y volví. Ok, sí. Sí, ahorita me apareció el mensaje de conexión está inestable. Bueno, vamos a continuar, ahorita que ya regresé. Entonces, les digo, para resolver esta integral de línea, pues tendríamos que hacer cada una de las partes de las trayectorias que tenemos que hacer. Se ve que es más complicado, por lo menos son 3. En cambio, aquí podemos hacerlo sobre una superficie.
vamos a hacer entonces sobre la superficie, y entonces tenemos que calcular el rotacional. El rotacional de F igual I J K parcial de el campo, ¿no? XZ, XY y 3XZ. 3XZ. Ahí está. Esto es igual a, en la dirección de I, esto es 0, 0, ¿no? 0 en la dirección de I, menos J, este sería 3Z, menos X, sí, menos X, más K, este sería Y, y Y nada más. Entonces, esto de aquí, nada más para meter ese signo menos, lo voy a ver como X menos 3Z J más Y en K, ¿no? Entonces ya tenemos el aquí me faltó. Ya tenemos el rotacional ahí, ¿no? Definido de esa forma. Y, bueno, vamos a empezar a plantearlo sobre la región. Aquí, por ejemplo, yo tengo el rotacional en todo el plano, todo el espacio, ¿no? Más bien. Pero yo quiero solamente trabajar sobre el plano. En este caso, tenemos el plano es Z igual a 2 menos 2X menos Y, ¿verdad? Y esto implica que, lo voy a poner la otra notación, nada más para que igual la manejemos. El rotacional es igual a X menos 3 por 2 menos 2X menos Y en la dirección J más Y en K. Y esto es igual, ya nada más para... me queda un menos 6, aquí me va a quedar un más 6X menos más 3, más 4Y, ¿no? Me va a quedar 7X más 3, no, sí, era en realidad 3Y porque el otro está en K, ¿verdad? Más 3Y menos 6. Bueno, ahí checan que no se me va a ir nada por ahí. Sí, J más Y en K. Ahí está, ahora sí. Ahora, queremos ver cómo es que este rotacional está en la dirección. Esto de aquí lo tenemos que poner, es que la integral del rotacional de F punto la componente normal a la superficie. Y bueno, ahorita trabajamos con este diferencial, ¿no? Entonces tenemos que hacer el producto escalar con la normal. Entonces, déjenme lo pongo por acá. El producto vectorial, el campo vectorial por la normal a la superficie es igual a, déjenme, nada más lo veo. Bueno, aquí me queda, el vector, bueno, la componente I con J no tiene, bueno, no hay nada. Luego sería J por todo esto de aquí, que tengo aquí, y luego sería K por esto de acá, ¿no? Entonces directamente me quedaría, y el 1 entre raíz de 6, ¿no? 1 entre raíz de 6, que está multiplicando a 7X más 3Y menos 6 más Y, ¿verdad? Ahora sí se suman esos, más Y. Ya tengo, ahora sí esto de aquí. Y entonces ahora sí, nada más para terminar de plantear estas integrales, ya con 2 minutos que me quedan. Ya tengo esto de aquí, ya nada hace falta reescribir el diferencial de superficie a un diferencial de área, ¿no? Es decir, al parche, ¿no? Vamos a regresarlo a los parches, que es donde yo puedo sacar
las integrales más fácilmente. Entonces, en este caso, yo como lo tengo aquí, podría ver la proyección en la dirección de R, que como habíamos dicho, déjenlo, voy a poner aquí en chiquito para que se vea. Voy a tener entonces que el diferencial de superficie es igual a gradiente de G, la magnitud, entre la magnitud del gradiente de G por, en este caso de una vez le voy a poner K, ¿no? Ya sabemos que estamos viendo la proyección, bueno, R está en el plano X, Y, entonces lo podemos ver hacia arriba, ¿no? Bien, entonces ahora sí, esto de aquí me va a quedar, el gradiente de G ya lo conozco, lo saqué aquí, raíz de 6. Me falta el gradiente, con el vector K, ¿no? En este caso, pues nada más me quedaría 1, ¿verdad? Con este de aquí, entonces nada más me queda sobre 1. De A. Entonces ahora sí ya rápido, porque ya vi que ya se conectó Luis. Esto de aquí, la integral doble que tengo aquí, ya la puedo escribir en términos del diferencial de área como la integral, ya estamos viéndolo en este triangulito que está acostado, ¿no? Para X lo podemos ver la integral de 0 a, bueno, déjenme ver cuál conviene. Sí, podría ser la integral de 0 a 1. La integral, ahora para Y, por ejemplo, esto lo hacemos 0, lo estoy ya en el plano, me va a quedar Y es igual a 2 menos 2x, ¿verdad? La integral de 0 a 2 menos 2x de 1 entre raíz de 6. Estoy copiando de aquí, ¿no? 1 entre, ya, un minuto más y ahora sí ya. Raíz de 6 por 7x más 3y. No, de una vez le voy a poner 4. 4y. 4y menos 6 por el diferencial de superficie, que ya sabemos que entonces este diferencial les va a ser raíz de 6 por dy de x. Y ya, entonces en este caso ya nos tendríamos que hacer las dos integrales, que no hay mucho problema para resolver esta integral doble. No, digo, de todos modos ya estábamos terminando. Nada más era terminar de plantear. Aquí si se fijan, pues con este se me va. Nada más me queda esa integral. Si quieren hacemos un paso más nada más. Le voy a poner aquí la igualdad. Entonces me va a quedar la integral de 0 a 1. Porque sí, la siguiente integral sí nos tomaría bastante tiempo hacerlo. Me va a quedar entonces 7xy menos 6. Ay, no, ¿por qué puse 3 si era 4? 4y. Entonces, si es que y, 4y cuadrada sobre 2, entonces me va a quedar 2y cuadrada menos 6y, evaluado todo esto entre 0 y 2 menos 2x de x. Y esto es igual a la integral de 0 a 1, pero esa es la que les digo que les voy a dejar porque se nos va a hacer larguita, de 7x que multiplica a 2 menos 2x menos 2 por 2 menos 2x al cuadrado menos 6 por 2 menos 2x de x. Pues bueno, faltaría resolver hagan las multiplicaciones, desarrollen el binomio, tal, y ya hacen la integral sobre x, ¿no? Y ya me dicen ahí cuánto les quedó, ¿no? Yo creo que no hay mucho problema con valga la redundancia, con ese problema. Y ya nada más les dejo otra vez una tarea, ya saben, moral, para que chequen, ¿no? Exactamente, es muy similar a la que ya resolvimos por acá. También se los dejé de tarea, no me acordaba, pero bueno, si hacen uno ya tienen la mitad del otro, ¿no? Muy similar a este cono, nada más que ahora en lugar del cono vamos a tener un paraboloide, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos la superficie S del paraboloide elíptico definido de esta manera y, bueno, y que está acotado por el plano, ¿no?
Entonces, definimos la orientación tomando el vector unitario interior. Yo estoy tomando de entrada este vector interior, y entonces eso ya me especifica la dirección que yo voy a tomar de mi integral de línea cerrada en este caso, ¿no? Entonces, ese ya, bueno, obviamente como lo tenemos hacia arriba, ya me asigna un componente K positivo, entonces se encuentra en el flujo del rotacional a través de la superficie en la dirección de vector n, ¿no? Entonces, si se fijan, exactamente lo mismo. Tienen que ver, por ejemplo, en este caso, cómo les conviene resolver esta integral. Queremos hacer algo muy similar a lo que hicimos ahorita, ¿no? Yo, dentro de este campo vectorial, quiero ver su componente, bueno, quiero ver el rotacional de ese campo vectorial, y de ese campo vectorial quiero ver su componente en la dirección normal. Bueno, la dirección normal, ¿no? Que es lo que estaría pasando por la superficie, ¿no? Exactamente. Y ya que tenga esa componente en esa dirección, pues ya, nada más me quedaría sacar el diferencial de superficie. Y ese es el que tenemos diferentes formas de hacerlo, ¿no? Si quieren hacerlo, bueno, en este caso obviamente no se ve tal cual, o directamente como lo tengo escrito aquí, a lo mejor sí, pero sería cosa que ustedes lo vieran, como una superficie de nivel. Sí, más bien lo pueden, a lo mejor más bien lo tienen que ver como la gráfica de una superficie como tal, o directamente con una parametrización, como también ya vimos que se podía hacer, ¿no? Son los casos generales que tenemos, ¿no? Entonces, chequenlo, inténtenlo, y si hay duda, pues lo podemos partir de este problema a lo mejor, o de este problema y del anterior, para, digo, no hacerlo tan repetitivo. Partimos el siguiente lunes con alguno de estos dos problemas, nada más para cerrar la parte de Stokes. Y como se había comentado, el siguiente lunes vemos el teorema de la divergencia, ¿no? Ya nada más para terminar, preferiría de una vez ver los dos temas generales que nos faltaban, vemos el teorema de la divergencia, y el siguiente miércoles mejor nos ponemos a resolver problemas generales, ¿no? Vemos algunos de Stokes, vemos algunos de divergencia, o alguna cosilla que nos haya faltado también de divergencia de lunes, lo terminamos el siguiente miércoles, ¿no? Y ya, bueno, luego hacemos lo del Kahoot que les había dicho que podía ser como una actividad ya un poquito más, pues a lo mejor no lúdica, porque bueno, hay que resolver integrales, pero bueno, algo más relajado para que no estén con una clase normal, ¿no? Ahí hacen con Luis un convivio de fin de año o alguna cosa por el estilo. Pero bueno, si no hay dudas de lo que ahorita planteé, de los problemas que resolvimos, nos vemos el próximo lunes. Afortunadamente ya llegó Luis para que no los ande yo cortando, se quedan con él. Este, y pues ya, ¿no? Sí, pues en casa del ayudante. Vale, nos vemos. Hasta luego. Ya, bueno, déjenme, por un lado dejo de compartir y por otro lado dejo de grabar. Sale igualmente, buen fin para todos, todas.